Muy bien, chicos. En realidad, bueno, el día de hoy nos tocó la clase de manera virtual. De todas maneras, va a ser una clase corta, va a ser una clase sencilla, sobre todo porque vamos a hacer hincapié en los temas que nos conviene y los temas que nos interesa aprender el día de hoy. ¿Ya? Así que el día de hoy vamos a tener una clase bastante corta con los puntos específicos que yo necesito que ustedes aprendan. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de la médula espinal. ¿Ya? En realidad, la médula espinal es un tema que, si bien es cierto, para entender son partes principales, pero es un tema que si le ponemos bastante atención, vamos a poder aprender así de manera rápida, porque lo único que necesitamos son las partes importantes y quizás los puntos más relevantes de este segmento neuroanatómico. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir de la médula espinal? No te olvides, ¿ya? Y acá vamos a empezar a compartir pantalla. Ya está. No te olvides que el sistema nervioso se divide en dos partes, ¿ya? Sistema nervioso central, ¿ya? Sistema nervioso central, en el cual vamos a tener al cerebro, al tronco encefálico, que ya lo hemos estudiado, y a la médula espinal. Todo eso es el sistema nervioso central, ¿ya? Y lo que sale del sistema nervioso central, los nervios, que ya te diste cuenta que teníamos 12 pares craneales, y los nervios que van a empezar a salir de la médula, a eso se le conoce como sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Entonces, miren, nosotros tenemos el sistema nervioso central, que está conformado por el cerebro, tronco encefálico, médula, que es prácticamente la estructura que contiene a los núcleos de los nervios, y el sistema nervioso periférico, que comprenden los nervios que salen del sistema nervioso central. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. Los pares craneales que hemos estudiado y que hemos repasado con ustedes, ¿pertenecería al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico? Los Periférico. pares craneales, ¿qué sería? ¿Sistema nervioso central o periférico? Sistema nervioso periférico. Ya, a ver, por ahí. Central y Y periférico, profesor. como te das cuenta, efectivamente, ¿no? Los nervios de los pares craneales pertenecerían al sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Ya son parte del sistema nervioso periférico. Ya, entonces, el día de hoy, ya vamos a hablar, si bien es cierto, hemos hablado ya del sistema nervioso central del cerebro, del tronco encefálico y ya de los pares craneales. Hoy día vamos a regresar para ver una estructura más del sistema nervioso central, que en este caso es la médula espinal, que pertenece al sistema nervioso central. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la médula espinal y vamos a tener 4 objetivos en nuestra clase. El primer objetivo de nuestra clase, ¿ya? El primer objetivo que vas a ponerte es estudiar sus límites, ¿ya? Vamos a empezar estudiando sus límites, ¿ya? O sea, usted, señorita, joven que me está escuchando, tendría que saber dónde empieza la médula y dónde termina, ¿ya? Asimismo, ¿ya? Sus límites. También, en segundo lugar, lo que te puedo preguntar en tu examen, lo que te puedo preguntar en tu examen es su morfología externa, ¿ya? Su morfología externa, o sea, quién protege, cuántos surcos tiene, cómo se ve externamente la médula espinal. Bueno, si te voy a pedir la morfología externa, de hecho también te voy a pedir la morfología interna.
De hecho, te voy a pedir la morfología interna. Y cuarto punto, y casi último, te voy a pedir que me comentes cómo funciona o cómo es la neurofisiología de la médula. Ya. Entonces, bueno, 4 pasos importantes a aprender el día de hoy. Los límites, la morfología externa, la morfología interna y, bueno, la neurofisiología. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el primero, que son los límites. Vamos a empezar con los límites. ¿Ya? Entonces, atentos por ahí, ¿ya? Atentos. A ver, un ratito. Vamos a ver. Ahorita repetimos, no te preocupes. Ya voy a poner las diapositivas. Ya estamos acá. Ujú. Ya, ok. Entonces vamos a empezar estudiando la médula espinal. No te olvides que de la médula espinal lo que les voy a pedir en el examen o en la clase o que reconozcan son los límites, la morfología externa, la morfología interna y me tienen que describir cómo funciona la médula espinal. Si cumplimos esos 4 pasos, se puede decir que ustedes han aprendido o saben o manejan la neurofisiología de la médula espinal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir de la médula espinal? ¿Ah? De hecho, la médula espinal ha sido un punto bueno, ha sido un punto de controversia, ha sido un punto en el cual todos nosotros seguramente hemos conocido a una persona que ha tenido alguna lesión en la médula. Quizás el más conocido de ellos, y espero no ser tan anticuado, ¿ya? Yo recuerdo que, por ejemplo, había un actor, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ahorita lo van a ver. Ya está. ¿Ya? Este actor se llama Christopher Reeve, ¿ya? Si, bueno, no quisiera, caer un poquito anticuado, pero los que han visto las primeras películas de Superman, ya, de repente me dirán, profe, pero esas son las más antiguachas, ¿no? Sí, de repente, ¿no? Pero sí, este actor que muchos conocemos, los más jovencitos de repente no, pero les comento que antes había un Superman, Christopher Reeve, que después de haber grabado las películas, lamentablemente sufrió un accidente, ¿no? Sufrió un accidente, ¿ya? Y bueno, él iba paseando en su caballo y lamentablemente el caballo tuvo un traspiés, lo cual hizo que él caiga y lamentablemente se fracturó parte del cuello y eso hizo que quede pues con una lesión a nivel de la médula espinal, lo cual le dejó sin movimiento, ¿no? O sea, tanto de brazos como de piernas. Pese a ello, hemos visto a Christopher luchar siempre por su vida, luchar siempre por sus ideales. ¿Ah? Bueno, hemos visto a una persona, pues, si bien es cierto, sin movilidad, pero con ganas de seguir viviendo. Él falleció hace algunos años, ¿ya? Pero les comento que él, por ejemplo, tenía una lesión medular, ¿ya? Hace poco también, hablando casos nacionales, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes de Romina, que era una niña que, bueno, lamentablemente Romina, que también falleció, ella se convirtió en noticia cuando en la vía expresa
sus abuelitos fueron interceptados por unos delincuentes y lamentablemente, pues, los delincuentes dispararon en dirección a los abuelos, pero lamentablemente la bala perforó a nivel cervical parte de la médula de Romina. El problema es que, bueno, le lesionó la médula y desde ese entonces Romina empezó a defenderse. Si bien es cierto, no tenía movilidad, ¿ya? Pero empezó a defenderse como podía. Todos, casi todos, hemos visto a ella luchando, a sus papás buscando ayuda por un sitio, por otro sitio. Hasta ahora me acuerdo haberla visto en un viaje a Cuba, a Puerto Rico, intentando ciertos tratamientos que nosotros los fisioterapeutas ya sabíamos que no iba a ser tan posible, ¿ya? Entonces, bueno, son casos de lesión medular. Entonces, la pregunta es, ¿la lesión de la médula tiene cura? ¿La lesión de la médula espinal tendrá cura? ¿Tendrá regeneración? No, yo creo Nos comenta, profesor, yo creo que no se podría regenerar, salvo que podría dar una calidad de vida nada más. Ya, sí, efectivamente, ¿no? que Lo primero que les quiero mencionar es eso, es que en el sistema nervioso central, las neuronas, las células nerviosas, son las únicas células que no tienen poder para regenerarse. Las neuronas, el tejido nervioso, es el único tejido que si se muere, muerto está. No es como el huesito, que por ejemplo el hueso cicatriza, ¿pega o no pega? Sí, Sí, se ¿no es regenera. cierto? Claro que sí, profe. Cuando nos fracturamos y el médico deja el huesito en posición, sella, cicatriza, se forma callo óseo y todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando no, el músculo pega o no pega, también, ¿no? Cicatriza, se regenera también, ¿no? El tendón, el ligamento también, ¿no? Bueno, la piel también, ¿no? O sea, si tú te haces una herida, tienes una heridita, pasan unos días y obviamente tus células de la piel tienen ese poder de regenerarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero te comento que las células nerviosas no tienen ese poder, no tienen ese poder. ¿Ya? Son las únicas que no tienen ese poder de regenerarse. Y por eso te quiero comentar y te quiero contar algo, ¿no? Te quiero contar algo por acá. ¿Desde dónde surge eso, profesor? Desde acá. Cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, ¿cierto? Cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, ¿qué cosa se forma? Cigoto. cigoto. El cigoto, ¿no es cierto? El cigoto. Ya, ¿y qué tiene el cigoto, profesor? El cigoto tiene una característica de que tiene células, ¿ya? Tiene células, ¿ya? Que va formando células y estas células se les llama células madre. Estas células tienen el poder de poder convertirse en cualquier cosa. Estas células madre que tiene el cigoto, ¿ya? O el huevo cigoto, tienen el poder de convertirse en cualquier célula, en cualquier órgano que desee. A eso se le llama célula madre, ¿ya? Célula madre. Entonces, o sea, profesor, cuando el óvulo se junta con el espermatozoide y se forma el huevo cigoto, ¿esto tiene células madre? Sí, estas tienen células madre. Y de aquí algunas células se convertirán en músculos, otras se convertirá en huesos, otras se convertirá en tu piel, pero hay una de esas células que se va a convertir en tu sistema nervioso. Una de esas células se va a convertir en tu sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, obviamente, las células madre, por eso es que hoy en día la biotecnología
o la tecnología, la ciencia médica está mirando constantemente a este tipo de información, a las células madre. Ya, adelante, Juan José, creo que levantaste la manito. Profesor, una consulta, disculpe. Lo que he escuchado que es verdad, bueno, creo que también usted dijo que ya hay implantación de cigoto, o me, porque eso es lo que también, bueno, creo que sí le escuché a usted y también, bueno, escuché también a otras personas en una clínica que sí había o que está en proceso de implantación de cigoto. Sí, bueno, si te refieres a bueno, si te refieres a, por ejemplo, al embarazo asistido, por supuesto, o sea, claro que sí, ¿no? Si hablamos del embarazo asistido, por supuesto que sí. Tenemos el embarazo asistido, puedes implantar el cigoto, puedes implantar solamente el espermatozoide. ¿Ya? Pero sí, hay asistencia en lo que es el embarazo, sí, de todas maneras, ¿no? Eso no es tan nuevo en realidad. Lo que sí sería nuevo para todos nosotros, ¿ya? Eh, ¿Ya? Lo que sí sería nuevo para todos nosotros es que en un futuro, no sé si lejano o cercano, ya más parece cercano, ya nosotros vamos a olvidarnos de la donación de órganos, ¿no? Porque, bueno, ustedes han visto que la donación de órganos es todo un problema, ¿no es cierto? Porque esperamos a que la gente pues done los órganos y hay gente que necesita médula ósea, necesita corazón, hígado, córnea, ¿no? Necesitamos piel. Entonces, en un futuro, probablemente, gracias a estas células madre, nosotros, los seres humanos, vamos a ser capaz de poder reproducir, de poder crear un órgano independiente para que sea desarrollado e implantado. O sea, la tecnología va a llegar ahí, porque ya estamos manipulando células madre, ya estamos manejando células madre, ¿de acuerdo? Pero lo que te quiero comentar es que de estas células madre, algunas se convierten pues en músculo, en piel, en hueso, otros se convierten en tu sistema digestivo, etcétera. Pero una de ellas tiene el deber y el trabajo de convertirse en tu sistema nervioso, ¿ya? En tu sistema nervioso. Aquí está. Pero acá hay que tener en cuenta algo importante que ya les he mencionado casi en las primeras clases, para que esta célula madre del sistema nervioso pueda desarrollar bien tu sistema nervioso en su totalidad, ¿ya? Necesita de un componente, y este componente es el famoso ácido fólico. Ácido fólico. ¿Ya? Entonces, esta célula madre va a poder diferenciarse, va a poder desarrollarse solo si en tu cuerpo encuentra el depósito suficiente de ácido fólico. Ahora ustedes me dirán, ¿no? Profe, ¿yo cómo sé si tengo o no tengo suficiente ácido fólico? En realidad no lo sabemos. Debemos asumir que no tenemos nada de ácido fólico, por eso el médico te manda a consumir ácido fólico, ¿ya? ¿Qué pasa, profesor, si no consumo ácido fólico? Si no consumes ácido fólico, bueno, van a haber alteraciones, tu sistema nervioso puede no desarrollarse bien. Puede, digo, porque bueno, vamos a estar a la suerte, ¿no? Al azar. Ustedes me dirán, profesor, mi primo, mi hermana, yo misma no he consumido ácido fólico y mi hijito está normal, ha nacido normal, ¿ya? Entonces, sí, eso es porque, a Dios gracias, tu cuerpo tenía el depósito suficiente de ácido fólico, pero hay cositas que mejor no se dejan al azar, ¿no es cierto? Hay cositas que mejor nos conviene pecar por exagerado que pecar por confiado, ¿no es cierto? ¿Y qué puede suceder, profesor, si no tenemos ácido fólico en nuestro cuerpo? Te puede ocurrir esto.
anencefalia, por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, estos casitos son incompatibles con la vida, ¿ya? No se construye el cerebro, no se construye el sistema nervioso por falta de ácido fólico, no se construyó, esa célula madre no se diferenció, no se armó el sistema nervioso. Si se dan cuenta, el bebito nace con todo, nace con piel, brazo, hueso, corazón, músculo, pero lo único que no tiene es cerebro. ¿Y viven? No. Pueden nacer vivos, pero mueren a los minutos. Creo que el máximo toleró 1 hora, me parece, ¿no? Pero bueno, son casos que no son compatibles con la vida, pues, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podría suceder con el bebé si en caso no se desarrolla el sistema nervioso por falta de ácido fólico? Ya, no sé si ustedes han escuchado, y esto va con nuestro tema de hoy día, la famosa espina bífida, ¿no? ¿Se han escuchado acerca de la espina bífida? Sí, ¿no es cierto? Quiere decir que el sistema nervioso, en este caso de la médula, no se desarrolló bien por falta de ácido fólico y lamentablemente la médula ha quedado expuesta. Y esto obviamente genera un problema, genera una lesión, ¿no? Genera una discapacidad. ¿Ya? Entonces, todo esto por evitar o por no, todo esto por falta de una madurez del sistema nervioso. Profesor, ¿cómo puedo saber? ¿Ya? Claro, acá me preguntan, ¿no? Profesor, ¿esas malformaciones es debido a no consumir ácido fólico? Así es, a no consumir, sobre todo a que la gestante no tiene ácido fólico. Por ejemplo, yo tenía una paciente, ya joven, ella es profesora de educación inicial y decidió, bueno, ella quiso tener su bebé ella tenía 40 años, o sea, ya era un embarazo un poco riesgoso, y el médico le decía, mira, inténtalo, tú tienes todas las condiciones pero eso sí, consume ácido fólico. O sea, ella lo planificó. O sea, ni siquiera para decir que no lo planificó, ella quería un bebé. Ya, y bueno, lo planificaron con su esposo, ella no tenía hijitos, ya estaba haciéndose mayor y decidió, pero el médico le pidió, como era un embarazo de riesgo, le dijo que tome todas sus precauciones. ¿Ya? Entonces ella lo hizo. Listo. Ella estaba tomando todas sus precauciones, pero lamentablemente se le olvidó o, bueno, no hizo caso al consumo de ácido fólico. Y lamentablemente lo único que le faltó fue lo único que le terminó cobrando o pasando la factura. Cuando Piero nació, Piero es un pequeño, y ahora de repente lo muestro, ya cuando Piero nació con una espina bífida, ya nació con una espina bífida y obviamente eso es por falta de maduración de ácido fólico. El doctor le dijo, ¿no? Mira, la verdad es que todos tenemos ácido fólico, eh, pero cuando estás gestando o vas a gestar, es mejor asumir que no tienes y pecas por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, eso se llama prevención, ¿ya? A ver, levantó la manito Diana y luego Rocío. Adelante, Diana, te escucho. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Eh, ¿Existe alguna consecuencia si hay exceso de ácido fólico? O sea, sobre exceso me refiero. ¿O no podemos llegar a... Entiendo. No, en realidad, si hay sobreexceso, lo único que va a pasar es que se va a eliminar por la orina o por las heces. En realidad, el ácido fólico son vitaminas. Muchos podrán decir, ¿no? Profesor, pero si tomas mucha vitamina, el cuerpo solo toma lo que necesita. Lo demás lo filtramos y lo que no necesita el cuerpo también lo elimina. Así funciona nuestro organismo. O sea, no hay intoxicación por exceso de vitamina. No. Por ejemplo, profe, yo consumo full vitamina A.
¿Me puedo intoxicar por sobreconsumo? No. En realidad las vitaminas, el cuerpo toma lo que necesita. No es que va a tomar todo también, ¿no? Toma lo que necesita y lo que no necesita lo elimina, lo desecha. Así funciona nuestro organismo. ¿Ya? Me parece que también levantó la manito Rocío. Adelante. Profesor, sí. Quería saber, por ejemplo, en la espina bífida, siempre sale a esa altura, será porque ahí terminará pues la lumbar, ¿no? La primera y segunda vértebra, o también va a haber ocasión de que aparezca más arriba, ¿no? O sea, de repente a la altura de la dorsal de la espalda, ¿no? Eh, o tal Entiendo. vez, ¿no? O siempre va a ser a esa altura nada más, porque como ahí termina el límite, ¿no? El desarrollo porque comienza ¿no? Del foramen del magno, entonces y termina ahí en la primera y segunda, ¿siempre va a salir ahí nomás o va a haber otra? Es una pregunta muy, muy interesante, es una pregunta muy, te agradezco la pregunta, está muy bien. En realidad, eh, la falta de madurez de la médula, de la columna, puede ocurrir donde sea. Puede ocurrir en la cervical, en la dorsal, en la lumbar. O sea, la falta de cierre puede ocurrir donde sea, pero en la espina bífida se ha visto generalmente, mayormente, que es en la zona lumbar. ¿Ya? O sea, es más, es un 90% de casos que es en la lumbar, pero la teoría dice que puede salir donde sea, ¿no? O sea, no hablan específicamente de la zona lumbar, pero en la evidencia, en la práctica, se ha visto que generalmente sale en la zona lumbar. Si ves una espina bífida a nivel dorsal, sería muy raro. O sea, es un caso uno en mil, ¿no? O sea, es un caso bien raro. La mayoría de las espinas bífidas ocurre a nivel lumbar, ¿de acuerdo? Ocurre a nivel lumbar. Profesor, perdón, Sí, entonces podemos decir más o menos como para entender un poquito, que es como una descarga, ¿no? Como que cuando uno se va formando. Claro, puede darse las circunstancias de que se den arriba, abajo, ¿no? Unas veces más antes, pero como que mayormente se ve a esa altura de la vértebra, ¿no? De la lumbar, como una descarga, ¿no? Como que ya no se terminó totalmente de formar y por eso mayormente se ve ahí, ¿no? Se puede más o menos decir algo así, ¿no? Porque puede ser más antes, pero mayormente el más grado por ciento se ve, pues, ¿no? A esa altura, como una descarga que ya se terminó, pero no se, perdón, ya se trató de formar todo, pero no totalmente, ¿no? Como debiera. Por eso que, plum, ahí nomás quedó, algo así, ¿no? así es. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces vamos a continuar acá. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, lo que estamos estudiando es la maduración y cómo se forma, ¿ya? Miren acá, ¿en qué estábamos? Se unió el espermatozoide, el óvulo, se unió, formaron el huevo cigote y este huevo o cigoto tienen células madre y ya se dieron cuenta que el sistema nervioso se forma de una célula madre, obviamente, pero lo que sí, la única característica es que no tiene poder de regeneración. Y para que se forme completamente necesita ácido fólico. Y hay un dato que dio uno de sus compañeras y le agradezco en el chat, es que el trabajo del ácido fólico es más fuerte, es más importante, es más interesante las primeras 4 semanas de gestación. O sea, el primer mes, el ácido fólico es muy vital para la formación de lo que es el sistema nervioso. Porque lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que va a pasar es lo siguiente. Miren, observen por acá. Lo que va a pasar es que esta célula ya va a formar, obviamente, va a empezar a desarrollarse, a crecer y va a formar lo que conocemos como sistema nervioso central, ¿no? El cerebro, el tronco, la médula, y esto va a ir creciendo gradualmente. Eso es nuestro sistema nervioso central.
Y bueno, no te olvides que nuestro sistema nervioso central contiene células que son regenerables o no son regenerables. No son regenerables, ¿no es cierto? No son regenerables, ¿ya? No son regenerables, ¿ya? Pero lo que sí te tengo que comentar es, si bien es cierto, estas células madre no hace regenerable a la neurona ni al tejido nervioso, pero sí nos manda dos células, uno al sistema nervioso central y otro en sistema nervioso periférico, que van a regenerar, no necesariamente no regeneran lo que es el nervio o la neurona, pero sí van a regenerar la recubierta. No te olvides, en nuestra primera clase habíamos dicho que toda neurona, todo nervio necesita una cubierta, ¿no es cierto? Necesita una protección. ¿Ah? Y estamos hablando de qué cosa, qué proteína envuelve al nervio, qué proteína envuelve a la neurona. La mielina. La mielina. La mielina, muy bien. Claro, si bien es cierto, esta célula madre no hace que el sistema nervioso se regenere, pero sí nos manda células que van a crear mielina. Y no te olvides que la mielina sirve para poder transmitir con rapidez la velocidad de conducción. No te olvides que la mielina es una proteína que sirve para poder transmitir con mayor rapidez la información. Así que en el sistema nervioso periférico, así van a haber células que se encargan de crear mielina, ¿ya? Y bueno, esta célula se llama oligodendrocito. Oligodendrocito. Y si hablamos del sistema nervioso periférico, vamos a hablar de las células de Schwann, ¿no? Ahí está. Entonces, repito, cuando se forma nuestro sistema nervioso, si bien es cierto, nuestras neuronas no se pueden regenerar, pero al menos nos mandan dos células, uno ubicado en el sistema nervioso central y otro en el sistema nervioso periférico, me refiero al oligodendrocito y el otro a la célula de Schwann, que van a confeccionar mielina, van a crear mielina para que envuelva al nervio y al menos le dé cierta protección y velocidad de conducción. ¿De acuerdo? Repito, la célula madre se convierte en sistema nervioso central, pero estas células madre crean neuronas, nervios que no son capaces de regenerarse. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, manda dos células, uno para el sistema nervioso central, otro para el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que si bien es cierto, no van a regenerar la neurona ni el nervio, pero sí van a proveer de mielina. ¿Qué cosa es la mielina? Una proteína que va a envolver al nervio. En el sistema nervioso central tenemos a los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico tenemos a la célula de Schwann. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Muy bien. Una vez que esto está creado, una vez que esto se ha creado, lo demás es crecer, ¿no? Ustedes han visto que cuando una gestante empieza a subir de peso, ¿no? El bebito empieza a crecer y bueno, su sistema nervioso ya está formado, solo está creciendo nada más. Solo está creciendo. Y bueno, acá lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente. A ver, para que puedan ver por acá. Lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente. Vamos a ver esto de acá. Ahí está. La médula espinal va a estar protegido por esto que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué cosa es esto? La columna Columna vertebral. La columna vertebral. Entonces,
Si yo te pregunto, ¿qué protege a la médula espinal? ¿Qué me respondes? La La columna vertebral. La columna vertebral, ¿ya? Y ustedes ya saben cuántos huesitos tiene la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Cuántos huesitos tiene la columna vertebral? ¿Se acuerdan cuántos huesitos tiene la columna vertebral? 33. 23. Ya, a ver, vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar. ¿Cuántos huesos cervicales es? 7. 7, ¿no es cierto? Siete. Es 7. ¿Cuántas dorsales? 12. 12. 12, ¿cierto? 2. Correcto. ¿Cuántas lumbares? 5. 5. 5. 5. ¿Cuántos sacros? 4. A ver, sacro. 5 o 1. 5, profesor. 5 5. y fusionado. Y coxis, 1, ¿no es cierto? 7, 12, 5, 5, 1. ¿Ya? 7, 12, 5, 5, 1. En suma, ¿cuánto sale? 51. 12, 7, 19, 29 y 1, 30. Profesor, pero lo que es el coxis no lo llaman como un solo hueso, pero son 4 ahí. Eso Sí. también, ¿no? Vamos a salir de duda, ¿ya, Fusionado. profesor? ¿En Es qué vamos a fusionado. quedar? ¿En qué quedamos, profesor? Vamos a quedar en algo, ¿ya? Ya, para eso, ya, vamos a poner por acá. A ver, creo que esto de acá se ve mejor. A ver, un ratito. Creo que esto de aquí se ve Bueno, mejor. algunos tienen 3 y otros tienen 4 en el coxis, ¿verdad? Ya, ahorita vamos a quedar en algo, ¿ya? No se preocupe. Ahorita vamos a quedar en algo. Ya, acá estamos. Atentos, ¿ah? Ya, primero estos 7, ¿de acuerdo? Profesor, con estos 7 no hay ningún problema, porque son 7 vértebras. ¿Cómo se llaman estas vértebras? Cervicales. Cervicales. Cervicales, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito estas vertebritas cervicales. Mira, ahí está. Sus apófisis espinosa, sus apófisis transversa, ¿ya? Y si se dan cuenta que la cervical forma una curvatura, ¿no es cierto? No es recta, ¿no? Es una curvita. A esto se le llama lordosis normal, ¿ya? A esto se le llama lordosis. Lordosis. O sea, ¿es normal que en la cervical tengamos una lordosis? Sí, Sí. una lordosis sí. Pero una hiperlordosis, eso ya no es normal. Eso ya vendría a ser una alteración. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, con las vértebras cervicales tenemos 7. Ya, vamos colocándolo por acá. 7. Eso queda claro. Ahora observemos a las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales, obviamente, vamos a pintar efectivamente a las 12 que tenemos ahí. 12 vértebras dorsales. Estamos. Ahí está. Vamos a ir pintando las vértebras dorsales. Ya. Entonces, acá vamos a colocar, son 12 vértebras dorsales, ¿correcto? Ahora, a continuación, vamos a proseguir con las vértebras que siguen. Lumbares.
lumbares, muy bien. Y vamos a pintar las 5 vértebras lumbares. Ahí está. Y antes de las vértebras lumbares, no te olvides que las lumbares también forman una lordosis, igual que la cervical, ¿no es cierto? Es como una entradita, una curvita, se le llama lordosis lumbar. ¿Es normal que la lumbar tenga una lordosis? Sí, lo que no es normal son las hiperlordosis, eso sí ya no es normal, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver al huesito que nos faltaba, en este caso, vamos a manejarlo por aquí, a este huesito que se llama sacro, sacro. Si ustedes se dan cuenta, este huesito es especial, es único, ¿ya? Es un huesito que, muy particular en realidad, es un huesito que en realidad está fusionado, ¿ya? A ver, ahorita van a ver. Si ustedes se dan cuenta, miren acá, ahí está. Ahí encontramos Uno. una unión en realidad es una unión de 5 vértebras. Acá nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, acá tenemos una, acá tenemos 2, acá tenemos 3, 4 y 5, la última. O sea, en realidad el sacro es la unión de 5 vértebras que están fusionadas. Entonces, ustedes le pueden llamar 5 vértebras sacras o algunos consideran 1 porque está fusionado, profesor. Un sacro porque está fusionado. En neurología, en neuro, para mi curso, seguramente hay algunos cursos que lo consideran unido, otros separado. ¿Cómo vamos a considerar en neurofisiología? En neurofisiología, por más que el sacro esté fusionado, unido, vamos a considerar que ahí hay 4 vértebras, o perdón, 5 vértebras. Ahí vamos a asumir que son 5 vértebras. ¿Por qué, profesor? Porque de cada uno de estos agujeros salen un par de nervios. Salen nervios, bueno, nervios raquídeos, ¿no? Por eso en neurología, ustedes al sacro van a considerar como 5, ¿ya? A pesar que están fusionadas, y es cierto, están fusionadas, vamos a considerar 5 vértebras sacras, 5 sacros, ¿de acuerdo? Es porque cada agujero de conjunción del sacro todavía está trabajando con pares independientes, ¿ya? Todavía está trabajando con pares independientes, ¿ya? Y por último, no menos importante, vamos a tener al coxis. Acá tienen al coxis, ahí está, el coxis, que muchas veces, hay veces cuando la persona queda sentado o cae pues sentado, este huesito a veces se dobla o se luxa y es bien doloroso, ¿ya? Y es difícil de llevar a la posición también, ¿ya? Entonces, a este huesito se le conoce como el coxis y lo consideramos como uno solito, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo conmigo, ¿cuántas vértebras sacras tenemos considerando el curso de neurofisiología? 5. Cinco. Cinco y un 5, ¿no es coxis. cierto? Ok, entonces nuestra cuenta va a quedar 7, 12, 5, 5, 1. ¿Cuánto sería esa suma? 30. 30, ¿ya? Entonces, para neurofisiología, nosotros tenemos 30 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis. ¿Está bien? ¿Quedamos así? El profesor, y para, esto es neuro, pero cuando es para los fisioterapeutas, en realidad se dice 33, ¿no? Porque creo que el coxis se le considera ahí hay como 4, ¿no?
Entonces, así, ¿no? Por los huesitos chiquitos que están así. Como usted dice, basándonos en nervios 30. Así es. Ok. ¿Ya? Entonces, basándonos en nervios, son 30 vértebras. 30 vértebras, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso hay que considerarlo bien, ¿ya? Eso hay que considerar bien. Adelante, Cintia, te escucho. Sí, profesor, como usted acaba de comentar, en términos de lo que es neurológico, si nosotros vamos a optar por, bueno, contar con lo que son los 30 que usted nos está indicando, entonces para un tratamiento nosotros tenemos que guiarnos por eso, ¿no? Así O me es. estoy equivocando. De acuerdo a ¿No? lo que usted nos está indicando para dar el tratamiento que corresponde, ¿no? Ya sea por la patología que puede presentar el paciente, ¿no? Sí, por ejemplo, yo te voy a, más adelante tenemos un curso, una clase, por ejemplo, yo te voy a decir, ¿no? El, el músculo piramidal, ya, el músculo piramidal, ¿no? Vamos a hablar de músculos. El músculo piramidal, yo te voy a decir, ¿no? Su nervio o el nervio que le hace funcionar al músculo piramidal es el nervio S2. S2. ¿Ah? Entonces, cuando yo te digo S2 o te puedo decir S3, tú ya sabes que tienes que colocar el parche o tienes que ubicar este puntito que yo voy a pintar de azul, S2, ¿no? Ese es el segmento, ¿ya? Que tenemos que trabajar. Entonces, para los tratamientos vamos a ser específicos, S2, S3, S5, ¿no? ¿Ya? Porque en neurología, cada nervio que sale se va a ir a un lugar específico. Y más adelante nosotros vamos a relacionar los nervios con los músculos. Entonces, cuando yo te digo, señorita, colóquele el electrodo a nivel de la S2. Tú me vas a decir, S2, profesor. Sí, sacro 2. Y ahí me vas a decir, no, profe, pero solo tenemos un sacro. Entonces yo te voy a decir, no, no tenemos un sacro, tenemos 5. Profe, pero está fusionado. Está bien, puede estar fusionado, pero sus agujeros están todavía independientes. Y coloque el parche en el agujero 2. Para evitar eso, es mejor decirte que consideremos al sacro como vértebras independientes, ¿de acuerdo? Porque de todas maneras, cuando estudiemos músculos relacionados a los nervios, tú vas a ver S2, S3, S4, entonces, de todas maneras, tú lo vas a ver segmentado y vas a decir, ¿no? Yo pensé que sacro era solo uno, pero no, en neuro vas a ver sacro 2, sacro 4, ¿no? O sea, lo consideran partido, ¿de acuerdo? Pese a estar fusionado, lo consideran partido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quedamos en eso? Sí, Sí, profesor. muy Aunque específico. Perfecto, siempre conocemos muy el bien. nervio ciático nada más, pero mira, hay varios nervios que tenemos que conocer. Claro, entonces más adelante vamos a aprender, no solamente el nervio ciático, pero lo importante va a ser saber de dónde viene ese nervio. Entonces, su origen, ¿dónde es, no? Puede ser sacro 2, sacro 1. Entonces, para evitar esa confrontación, yo te comento, no vas a encontrar sacro 1 nada más, vas a encontrar sacro 2, sacro 3, y para eso es mejor considerar que el sacro son vértebras independientes a pesar de no estar divididas. ¿Ya? Entonces vamos a quedar en eso. Muy bien, chicos, entonces, como se dan cuenta, la columna es una estructura que no es recta, si se dan cuenta, la columna es una estructura que tiene forma curvilínea, miren, ahí está, curvilínea, ¿ya? ¿Qué alberga? ¿Qué protege esta columna vertebral? Protege a la médula espinal, ¿cierto? Protege a la médula espinal, ¿de acuerdo? Protege a la médula espinal. Otra cosa que te quiero mencionar aquí, aprovechando, es que si tú te das cuenta, entre vértebra y vértebra tenemos algo, ¿ya? Que acá no se ve mucho, ahí acá está, mira. Vamos a acercarnos, ¿qué cosa encontramos entre vértebra y vértebra? A ver, veamos, ¿qué tenemos entre vértebra y vértebra?
Aquí vamos a pintar eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta lo que estoy pintando? ¿Cómo se llama lo que estoy pintando? Los discos intervertebrales. Muy bien, los discos intervertebrales. Vamos a acercarnos un poquito más. Miren ustedes, acá estoy con vértebra, vértebra, y aquí encontramos el disco intervertebral, ¿cierto? Encontramos el disco intervertebral. Vamos a ver un poquito, vamos a girar un poquito, miren todo lo que tiene este disco intervertebral. Ahí está. ¿Para qué sirve el disco intervertebral? ¿Para qué servirá? A la flexibilidad, profesor. Para poder Amortiguar. amortiguar el Para peso. amortiguación entre vértebra y vértebra. Amortiguar las vértebras. Amortiguación, claro que sí, amortigua, perfecto. Flexibilidad también, ¿no? Gracias a este disco intervertebral, nuestra columnita es flexible, puede girar, el tronco puede girar más fácil, más rápido, ¿no es cierto? ¿Y de qué está hecho este disco intervertebral? ¿Qué cosa es? ¿Hueso? ¿Qué cosa es este disco? Cartílago, así es. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito del disco intervertebral. Este disco intervertebral está hecho de cartílago, efectivamente, pero el cartílago no es más que colágeno, ¿ya? Está hecho de colágeno. Colágeno, ¿ya? El colágeno tiene varias presentaciones. Tenemos colágeno tipo 2, tipo 3, tipo 4. Por ejemplo, el colágeno que encuentras en la carita, el colágeno que encuentras en el cutis, es un tipo de colágeno. El colágeno que están en tus articulaciones es otro tipo de colágeno. El colágeno que está en tus ligamentos, en tus tendones, es otro tipo de colágeno. Y el que tenemos acá en la columna, entre dos vértebras, es otro tipo de colágeno. Lo cierto es que colágeno o no, este disco intervertebral, ¿se puede dañar o no se puede dañar? Sí. Sí, profesor. Sí, De hecho que se puede dañar, ¿no? ¿Qué ocurre con este disco intervertebral? ¿Qué pasa? Se desgasta. Se desgasta. Se desgasta, ¿ya? ¿Se puede romper o no? Claro. Sí. También se muchas puede veces se romper, ¿no es cierto? ¿Y por qué se rompe? ¿Por qué se desgasta? porque se aplica mucha fuerza. Muy bien, porque se aplica mucha fuerza, profesor. Quizás el paciente tiene Mal sobrepeso, movimiento. nunca bajó de peso y ahí pues está presionando, ¿no? El disco intervertebral. O quizás me dirán, profesor, yo soy una persona que trabajo, por ejemplo, ustedes han visto los que trabajan eh, eh, abriendo las pistas, hay un taladro, ¿no? Hay un taladro que tiene una velocidad y una fuerza increíble, ¿no es cierto? ¿Sí han visto los que trabajan en la calle? Ya. Sí, Ese golpe, por ejemplo, puede hacer que por impacto se malogre la columna, ¿de acuerdo? Ese golpe puede ser que por impacto se malogre la columna. Pero bueno, lo que sucede es que este disco intervertebral se puede romper. Y al momento de romperse, obviamente sale como un chicle, como el centro líquido de un chicle, sale hacia afuera su núcleo pulposo. Este núcleo que yo estoy pintando de rojito debería estar siempre adentro. ¿Ya? Eso se llama núcleo pulposo. Núcleo. Se supone que este núcleo siempre debería estar adentro, pero como yo me descuidé, no ejercí la fuerza suficiente, ya, aparte, al trabajar no uso faja, bueno, me descuidé, obviamente eso trae consigo la ruptura del disco intervertebral, y esa ruptura trae consigo a que el núcleo pulposo, se salga de su sitio. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué sucede que salga de su sitio? Levantaste la manito, adelante. Sí, soy yo por acá.
Tras eso, profesor, se producen las hernias discales. Por supuesto, muy bien, punto para, ¿cuál es tu apellido? Guaraca. Guaraca, No me muy puedo bien, cambiar, señorita. profesor. Ya, ahí ¿Me está, puede muy dar aquí bien. para poder cambiarme, por favor? Ah, ya, a ver, un ratito, déjame ver. Vamos a darte la opción para que cambies tú. Ya, ahí lo cambies, por favor. Ok, gracias. Entonces, lo que su compañera dice es cierto. Esa salida del núcleo pulposo, cuando sale el núcleo pulposo, a eso se le conoce como hernia discal. Hernia discal. ¿Y cuál es el problema de las hernias discales? A ver, ¿quién me dice? ¿Y qué con la hernia discal? Adelante, Rocío. Profesor, una preguntita. O cuando a veces se ve que hay personas que tienen estas hernias, mm, siempre tienen este dolor a la columna. Sienten ese dolor en las vértebras y dicen, uy, me duele, pero no es que sea el hueso, ¿no? Sino los núcleos, como son gelatinosos, ¿no? Son como unos colágenos gelatinosos, entonces empiezan a salir, ¿no? Pero uno no se da cuenta y es donde uno siente el dolor. Es por eso que estas personas, o cuando uno Ahorita, claro, ahorita vamos a explicar justamente por qué es que duele, ¿ya? ¿Por qué es que Profesor, duele? duele porque también hace presión el nervio. Ya, a ver, señorita Verónica, ¿levantaste la manito? Velasco. Ajá. Verónica, ya, me parece que Verónica levantó la manito, pero no, parece que su audio está bien. Su compañera, Velasco, me parece, Sí, menciona algo importante. Lo que sucede es lo siguiente. A ver, veamos acá, ¿eh? Ustedes tienen acá a la vértebra, vamos a pintar, acá está, vértebra, vértebra, ¿cierto? Y bueno, aquí tienen ustedes al disco intervertebral. Se supone que estas vértebras, ¿ya? Y vamos a girar un poquito, por dentro, ¿quién está? Por aquí te comento que está pasando la médula Médula espinal. espinal. Miren, esto de amarillito que estoy pintando, esto de amarillito que estoy pintando, es la médula espinal. ¿Está? Por dentro está la médula espinal. ¿Ya? He pintado de amarillo la médula espinal. Y miren ustedes, de rojo, si sale el núcleo pulposo, ¿a quién tiende a presionar? ¿A quién tiende a aplastar el al núcleo pulposo? nervio. a la Al espinal. nervio o, en el peor de los La, casos, a la médula, ¿no es cierto? En el peor de los casos, a la médula. Ahora, respóndanme ustedes, ¿qué es lo peor que te puede pasar si tuvieras una hernia discal? Porque muchos pacientes preguntan eso, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede suceder si tuvieras una hernia discal? Bueno, el profesor va a tener dolor, ¿no? Y va a tener debilidad en esa zona, más aún todavía para de repente quizás sentarse o tener una posición correcta como debe de ser, ¿no? Y va a tener entumecimiento también, ¿no? Ya. A ver, señorita Kelly, la La pregunta es, ¿qué limitación, es lo profesor, peor? A ver, la pregunta, a ver, ¿qué es lo al no peor? pasarla, ahí, Ya, la ¿puedo pregunta es, repetir? sí, ¿qué es lo peor que te puede suceder al tener una hernia discal como la que estamos viendo en pantalla? Adelante, Kelly. Al no pasar la inflamación, o sea, al no bajar la inflamación de la hernia, puede llegar a reventarse. Tiene un nombre, a estrangularse puede ser el nombre, Ya, y por lo tanto hasta puede producir la parálisis, ¿no? Ya que se presiona la médula, o sea, puede afectar la médula o el nervio también. Entonces, eso es bueno, según lo que he visto, es lo peor que puede llegar a pasar. ya, muy bien. A ver, señorita María Elena.
¿Opina lo mismo que su compañera? Sí, puede llegar uno a perder el movimiento, ¿no? La sensibilidad de todas las partes de las, ¿cómo se llama? Pues las manos, los pies, ¿no? Movimiento prácticamente, ¿no? Ya. A ver, señorita Jocelyn, ¿qué nos dice usted? Profesor, puede, por ejemplo, perder la movilidad, ¿no? Del día a día al momento de sentarse a sus labores, pero yo creo que más hay presión del nervio raquídeo, como que pierde la parte del líquido raquídeo, profesor, en la cual hay presión. ¿Me explico? Ya, muy bien. Entonces, acá tengo a 3 personitas que me han respondido muy bien, ¿ya? María Elena, Jocelyn y por ahí su compañera Velasco, que me han dicho en una sencilla palabra. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si tuvieras una hernia discal? Lo peor que te puede pasar es efectivamente una ruptura de la médula, ¿no? Una ruptura de la médula puede lesionarse. Y como yo les he dicho, esa médula lesionada tendrá regeneración. No. No. O sea, prácticamente estamos hablando de una lesión en la médula. O sea, estamos hablando ya de un caso que pasa a ser un caso de dolor, puede pasar a ser un caso neurológico. O sea, se le puede lesionar la médula. Entonces, sí, las hernias pueden, en el peor de los casos, convertirse en una parálisis, bueno, una parálisis ya sea de las 2 piernas, de los dos, bueno, depende de dónde te salga la hernia, ¿no? Depende de dónde te salga la hernia. Pero eso es la verdad, eso es lo correcto. Adelante, Julie Ceballos, levantaste la manito. Sí, profesor, tenía una consulta sobre las Sí, sí, hernias. puedes hablar un poquito más fuerte porque te escucho bien lejitos. A ver, sin audio, creo. ¿Me escucha? Ahora sí, más o ¿O más menos. o menos? Ya, bueno, la pregunta era si, bueno, el paciente que tiene, correcto, no, un paciente que tiene la hernia, ¿no? En la columna, puede ser sometido a una operación, ya que con ejercicios quizás no se pudo lograr mucho. Pero, profesor, la consulta es, ¿el paciente puede decir si es que se quiere operar o el doctor le tiene que decir si se puede operar o eso es suficiente con unos ejercicios, digamos, en fisioterapia? Importante tu consulta, muy importante tu consulta. Su compañera me pregunta, profesor, y frente a una hernia, ¿qué cosa hace un médico? ¿Qué cosa hace un médico? Y antes de darle la palabra a María Elena, voy a responder. Las hernias se clasifican en leves cuando sale un cachito, pero no choca con la médula. Moderadas cuando ya está empezando a presionar la médula y severas cuando ya está presionando a la médula de manera grave. Ya, repito, las hernias existen leves, moderadas y severas. ¿Ya? Las leves, generalmente a todas se les llama protrusión. Ustedes van a ver que en su informe van a leer seguramente casos de protrusión. Eso es una hernia, ¿ya? Pero esta protrusión puede ser, a ver, sinónimo de hernia es protrusión, ¿ah? Si yo te digo el paciente tiene una protrusión, ya al toque tu hernia, ¿ya? Entonces, porque ustedes tienen que diferenciarse, como ustedes son estudiantes de Carrión, ¿ya? Te puedo decir hernia o te puedo decir protrusión, ¿es cierto? ¿Ya? Protrusión es sinónimo de hernia, ¿ya? Cuando te mencione protrusión, estoy hablando de hernia. Cuando un paciente tiene una protrusión leve, el médico lo que hace es tratamiento para el dolor y fisioterapia sí o sí. O sea, la fisioterapia es muy importante para volver a ese núcleo a su sitio o evitar que se siga expandiendo. ¿Ya? Entonces, nosotros a través del ejercicio
vamos a regresar al núcleo pulposo a su sitio o vamos a hacer que ya no vuelva o ya no siga avanzando. Eso es una protrusión leve, una hernia discal leve. Una hernia discal moderada, el médico la piensa y el médico te dice, primero intente fisioterapia y si da buenos resultados, excelente. Pero si no da buenos resultados, viene para consultarte, ¿ya? Entonces, en el caso moderado, se juega el 50-50. Primero se intenta fisioterapia y luego el médico le planifica lo que es la operación si fuera necesario, ¿ya? Y cuando es una hernia grave, una hernia ya que está aplastando a la médula, obviamente ahí el médico no lo va a pensar dos veces y le va a decir, tiene que operarse. No hay otra solución porque la médula se está presionando con la hernia. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de hernia que podemos tener. Ahora, si el médico le ofrece operación al paciente, obviamente todo que tiene que ver con la columna, con la médula, nos da miedo. Y peor sabiendo que las neuronas y el nervio son células que no se regeneran. ¿No es cierto? Ya, por ahí, profe, el médico corta algo que no es, presiona algo que no es y termino peor. Bueno, en sí yo he visto de dos tipos. Yo no te puedo mentir. Hay pacientes que se someten a las manos de un buen médico y queda todo bien, pero también hay pacientes que se someten a las manos de un médico que recién está empezando y por ahí le puede generar dolor, inestabilidad, o sea, entra con dolor y sale con otro tipo de dolor, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay que, por ahí siempre hay que ver frente a qué tipo de profesional estamos. ¿De acuerdo? Hay pacientes que por temor, y lo digo yo, hay pacientes que por temor no se operan, ¿no es cierto? Y ustedes también me darán la razón. Profesor, ¿el paciente puede negarse a operarse? Sí, hay pacientes que dicen, no, doctor, puedo quedar peor, no puede pasar algo, tengo miedo, no me opero, necesito otra alternativa. Y el médico le va a dar otra alternativa. Bueno, la fisioterapia siempre está, de hecho siempre estamos, ¿ya? Pero el médico le da otras alternativas, como por ejemplo la aplicación de corticoide o de analgésico intra o le aplica analgésico a todo el canal de la médula. O sea, lo adormece, pues, ¿no? Eso no es una cura, obviamente, pero sí es un alivio para el paciente, ¿cierto? No es una cura, pero sí es un alivio. A ver, vamos a dar la palabra a Julie Ceballos, luego Profesor, María Elena y luego ah, Rocío. Julie, adelante. sí, profesor, ya para terminar, eh, si es un paciente de 22 años, es decir, joven, sería genial que continúe con la terapia, ¿verdad? Porque es joven, pienso yo, y pienso que sí le podría ayudar, porque, bueno, tengo un conocido y dice que le duele, pues, y su mamá no quiere Ya. que se opere ¿Tu porque él paciente dice de que sí, 22 años tiene hernia? sí, es lumbar. ¿Confirmado? Sí, ¿Confirmado? sí, profesor, y Ya. ha estado con fisioterapia, me dice ya un año, pero lo ha dejado ya hace un tiempo también, pero le duele, le ha vuelto a doler. Entonces, él se quiere operar así, él solito ya dice, ya se quiere operar, pero su mamá tiene miedo y no le deja que se opere, pues porque tiene miedo de que quede inválido o algo así. Ah, ya. O sea, Ujú. sí está es una hernia grave porque está para operar, ¿no es cierto? Sí, bueno, a lo que me dice él, sí, porque le Ya. duele mucho cuando en las mañanas se levanta y me dice que le duele. Y es Ya, molesto. profesor, ¿cómo sé? A ver, para responder tu pregunta. Y antes voy a dar la palabra a María Elena. Y ahorita te respondo a tu pregunta, ¿ya? María Gracias. Elena, adelante. Sí, profesor. Quería hacer una consulta con lo que es, por ejemplo, que usted dijo que es una hernia leve, ¿no?
Eso tiene que ver con que el centro por donde pasa la médula y los nervios, como que están por una mala postura o un trabajo mal hecho de cargar peso y todo eso. Entonces están como que haciéndolo un poquito que la vértebra, o sea, haga más chico el conducto, puede ser, y por eso podrían mandar lo que es una electromiografía para ver lo que es los nervios que están pasando, si lo están machucando la vértebra. Y lo que está pasando es esto de acá. Mira, ya, lo que está pasando es esto. Ya, acá de negro voy a pintar el cuerpo vertebral. Ahí está el cuerpo de la vértebra. ¿De acuerdo? Y acá vamos a encontrar la apófisis, ¿sí? Ya, ahí está. La médula lo voy a pintar de amarillito, que está por acá. Está la médula, ¿es cierto? Ahí está la médula de amarillito. Y de azul voy a pintar, o de verde mejor, voy a pintar el núcleo pulposo. Ahí está el disco intervertebral. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, así se ve todo bien, Sí, ¿no es profesor. cierto? El disco está en Sí. el disco, la vértebra en la vértebra, la médula está donde debe, etc. Pero, ¿qué sucede? Por mala postura, por una caída, por X cosas, ¿ya? Por deshidratación, porque no concilias bien el sueño. Ojo, este disco intervertebral se achata más de lo debido cuando ustedes no descansan bien. Por eso es importante que todos los seres humanos descansemos al menos nuestras 7, 8 horas, porque ese es el tiempo suficiente para que se rehidrate el núcleo pulposo o el disco intervertebral. Por eso es que cuando tus pacientes tengan hernia, asegúrate que completen las horas de sueño descansando. O sea, descansando me refiero a estar en una posición, obviamente en una posición horizontal, porque así es cuando el disco se rehidrata, ¿ya? O sea, descansar rehidrata el disco. Por eso es que tú a veces te has dormido con un dolor, pero te levantaste y ya sentiste mejoría, ¿no? El dormir, es porque se rehidrata el disco intervertebral. Por eso, que no falte dentro de tus preguntas también si esa persona sufre de insomnio, de repente no está durmiendo y obviamente está desgastando sus discos intervertebrales. Bueno, ¿qué sucede? Cuando es una hernia leve, sale un cachito y acá chiquitito, acá está. Ahí está, salió chiquitito. Pero miren, ¿está chocando con la médula? No. No. No está No, chocando con la médula, ¿no? Puede sí chocar con algún nervio, por ejemplo, si hay un nervio que sale justo de la médula y pasa por ahí, está saliendo, puede chocar con un nervio, por eso el síntoma más clásico de la hernia leve es el dolor, ¿ya? El síntoma característico de la hernia leve es el dolor, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Cuando la hernia es moderada, obviamente esta cabecita llega un poquito más acá. Ahí está chocando con la médula. Sí, ya está allá. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está chocando con la médula, ¿no? Entonces, este paciente no solo va a tener dolor, sino por ahí también va a empezar a afectar a la médula. ¿Y qué va a tener este paciente? Adormecimiento, puede tener parálisis, se le duermen las piernas, se le duerme el brazo. Entonces, de repente va a empezar a tener esos síntomas. ¿De acuerdo? Va a empezar a tener. ¿Por qué? Porque la hernia ya está chocando con la médula. Pero también tenemos casos graves en el cual no hay que ser muy adivino, en el que el núcleo pulposo sale y está presionando la médula de manera grave. Esto ya es grave. Acá está chocando, el negrito está chocando con la médula.
Está Sí, aplastando. profesor. Por Está supuesto, presionando. profesor, no es más, ya casi lo corta, ¿no? Casi ya lo está cortando. A eso se le llama una hernia, una protrusión grave. Acá debe haber intervención inmediata. No es que intento con terapia, no. Lo negrito, eso ya debe ser una intervención ya. Obviamente hacerlo con el médico que corresponde, ¿no? Obviamente el paciente puede negarse también, ¿no? Pero se tendría que actuar ya con una cirugía, ¿ya? Muy bien. A ver, levantó la manito la señorita Jocelyn Hidalgo. Adelante, te escucho. Jocelyn. Profesor, disculpe, justo lo que estaba comentando la compañera. Por ejemplo, el tema de la hernia, profesor. Conozco así a una persona adulta y una joven de más o menos 27 años, en lo cual la señora adulta primero tiene hernia y su último recurso que está haciendo, porque tiene miedo a operarse justamente el tema que está hablando, está haciendo natación, ya 3 meses va, y los dolores que ella tenía ha sido menos, ¿no? Es lo que comenta, ¿no? Ha sido menos los dolores y solamente viene dolores cuando ella carga algún tipo de peso, pero ya no como antes, porque antes dice que tenía bastante, como que demasiado para sentarse, agacharse o mantenerse mucho tiempo echada de un solo lado y así era su vida. Entonces, ya hace 3 meses y hasta ahorita sigue yendo a la piscina y se siente, no sé, se siente bien, ¿no? Y bueno, Muy la otra, bien. sí, profesor, y Sí. la otra señorita que le menciono, ella tiene hernia por el tema de exceso de peso, que ella va al gimnasio y al parecer, por el peso excesivo que el doctor le ha diagnosticado, tiene que, le ha mandado a hacer natación para ¿Mm? que pueda comprimir un poco la parte de los discos vertebrales en ese caso. Sí, Estaría en bien, realidad, claro, usted que la natación es una actividad que cuando lo haces de una manera adecuada, te puede beneficiar, puede hacer que los discos intervertebrales se separen ganando espacio. O sea, la natación o al menos el estilo o lo que se hace en la natación puede ayudarnos a resolver un tema de hernia. ¿Ya? Si bien es cierto, no solamente es la natación, sino nosotros también deberíamos actuar ahí quizás con masaje de descarga o ayudando a fortalecer su abdominal, porque de hecho los pacientes con hernia es porque tienen el abdomen muy, muy flácido y la idea es armar esa parrilla, armar ese cinturón natural que tenemos, sería bonito pues armarlo, ¿no? De manera natural. Entonces, si durante la rehabilitación se pueden hacer esas cosas, genial. Sí, yo lo que les puedo comentar es que he tenido pacientes que por dolor han dejado de tomar la pastilla y me han dicho, no, mire, licenciado, gracias a la terapia ya no dependo de la gabapentina, porque para este tipo de dolor el médico les da gabapentina, que es un fármaco muy fuerte y que te hace dormir, o sea, te deja zombie prácticamente. Entonces, gracias a la terapia, el paciente deja el fármaco porque se siente mejor. Gracias a la terapia, el paciente es funcional, ¿no? Gracias a la terapia, el paciente pues realiza nuevamente sus cosas, disminuye el dolor, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿ya? Es importante saber esto. Y bueno, su compañera lo que comenta es que son actividades que a ella le ha tocado asistir y que ha visto que dan buenos resultados, ¿ya? Y eso es formidable. Vamos con la señorita Cintia Marrufo. Cintia, levantaste la manito. Sí, profesor, con respecto a las hernias que usted está comentando, bueno, la producción que está diciendo, ya que hay tres, la moderada, la leve, perdón, la moderada y la severa, ¿no? Este, en la leve que usted indica se puede hacer la terapia, ¿no? Para volver nuevamente a lo que es la hernia, poder recuperar eso, ¿no? Lo que es lo que es lo del disco, ¿no? Poder, como se dice, el cartílago, todo, o sea, para que no haya
ese dolor, el paciente pueda tener un tratamiento, pero con respecto a una infiltración que también se le puede colocar al paciente, eso es a partir ya, vendría a ser de una lesión, una hernia moderada, además, también a una severa, o una severa tiene que ser sí ya operación. Sí, en realidad el paciente puede infiltrarse, como su compañera indica, existen infiltraciones de analgésicos, que como su nombre indica, no es una cura, solamente le está quitando el dolor al paciente, ¿ya? Le colocan pues un fármaco, un analgésico intramedular, ¿ya? En el canal de la médula, ¿ya? Y bueno, el paciente puede infiltrarse ya sea una hernia leve, moderada o severa, ¿ya? Puede infiltrarse, no hay ningún problema, pero el paciente debe ser consciente que lo que está adquiriendo no es una cura, sino es un alivio. Ya, yo he tenido pacientes, claro, yo he tenido pacientes con hernias leve, pero que se quejaban de dolor. Yo decía, pero señor, si su hernia es leve, ¿le duele tanto? Sí, licenciado. Todos tenemos diferente umbral de dolor, ¿no es cierto? Y hay pacientes con su hernia leve que no estaba ni para una infiltración, se infiltró porque le dolía, ¿no? Y eso que la hernia era leve, ¿no? Se infiltró. He tenido pacientes que han tenido hernia moderada y ahí sí, ¿no? O sea, el médico le ha dicho, te infiltro, ya, te infiltro para que obviamente no tengas la molestia y para que el fisioterapeuta empiece a hacer su trabajo. Pero en realidad la infiltración a nosotros, un poquito que nos falsea, ¿no? Porque al final yo no sé si la mejoría o yo no sé si la mejoría del paciente se va a deber a mi trabajo o de repente ese efecto, ¿no? De la infiltración. Por eso yo sugiero que los pacientes no se infiltren para ver el trabajo o para ver cómo estamos avanzando en el trabajo. Ya si es necesario, yo le digo, ¿no? Le diré, ¿sabe qué? Hemos intentado con usted tantas sesiones y el dolor persiste. Sería bueno interconsulta planificarle para una infiltración. Considérelo porque el dolor hay veces no cede, pues, ¿no? Y ya le pedimos al paciente que considere la idea de la infiltración. Y obviamente el paciente con hernia severa, si no se va a operar, si no se va a operar, porque lo único que le puede funcionar es la operación, pero el paciente puede negarse, el médico le puede ofrecer como un tratamiento paliativo la infiltración para que no le duela, ¿no? O sea, ya está bien, no lo voy a operar, pero considere la infiltración porque si no, le va a doler. Entonces, no sé si me dejé entender la pregunta, señorita, Sí, profesor, lo que es la infiltración también tiene su tiempo, ¿no? O sea, no es de que le va, como usted indica, no es que le va a curar, ¿no? Solamente es como para aliviar el dolor, desinflamar y el paciente puede estar, recuperar enzimas ahí la movilidad y todo lo que es, para que pueda hacer sus actividades, ¿no? Y como usted indica con respecto al tratamiento, no podría saber en sí si es por la infiltración, ¿no? Y la infiltración también llega a haber consecuencias en sí también cuando se le realiza, porque es un corticoide en sí también que se le está aplicando al paciente, ¿no? claro, bueno, no se le puede colocar seguido, en realidad no hay muchos efectos colaterales, ¿ya? No hay muchos efectos colaterales, lo único que sí hay sitios que no te colocan el corticoide en buena concentración y te dura un tiempito, o sea, bueno, esto de la medicina es un negocio también, ¿no? Hay centros que no te colocan la concentración que es, te infiltran, te colocan menos concentración y al cabo de 2 o 3 meses ya estás pidiendo otra infiltración. Entonces, ¿qué ha hecho cada infiltración debe durarte al menos un año, si es una buena marca, ¿no? Si es una buena infiltración, un año debe durarte pues una buena infiltración, ¿no? Pero hay sitios donde te colocan y no les dura ni 2 meses. Entonces, ¿qué clase de infiltración? También es un engaña muchachos también, ¿no? Entonces, hay de esos sitios también. Hay de esos sitios. Hay sitios donde te infiltran ozono, que también es bueno, pero hay sitios donde
el ozono no es ozono, es cualquier cosa menos ozono, ¿no? El ozono tiene un olor característico, tiene un olor a huevo podrido, por así decirlo, ¿no? Tiene un olor típico, pero hay sitios donde pues hay que saber a dónde ir, te infiltran y no es ozono. Entonces hay pacientes que me dicen, yo me he infiltrado ozono, ¿y cómo le fue, señor? No pasa nada, igualito me duele. Ah, entonces yo digo, de repente no le han infiltrado ozono, ¿no? Le han dicho que es ozono, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y sí, pues, como dice su compañera Cintia, las infiltraciones son caras y obviamente engañan al paciente en doble sentido, engañan también porque le hacen sentir que ya están bien, pero en realidad la hernia está ahí, ¿no? O sea, el daño está ahí. Puede darle al paciente un falso concepto. Ya estoy bien y empieza a hacer sus cosas y al final pasa el efecto y está peor que antes, ¿no? Entonces, acá al paciente que se le infiltra es un paciente que debe entender, debe ser consciente que no se está curando, que solamente está calmándose el dolor, pero que por dentro necesita modificar ciertas cosas. A ese paciente, a ese se le infiltra, no al que piensa que ya se está curando y punto, ¿no? Bueno, acá hay un mensajito de uno de sus compañeros, me dice, profesor, un amigo se fue al hospital porque tenía dolores intensos de la rodilla y con exámenes que se hizo resultó teniendo cáncer de hueso. ¿Por qué se genera eso? Bueno, hablar del cáncer es un temón, es un temonazo, ya, es un temón. Antes de dar la palabra a la señorita Rocío, el cáncer, bueno, es ajeno a nuestra clase todavía, no estamos hablando de cáncer. Sin embargo, voy a responder a su pregunta porque obviamente es de interés y no quiero que te quedes con las ganas. Supongamos que este es tu tejido normal, ¿ya? Acá están tus células. Supongamos que este es tu tejido normal. Puede ser tu piel, puede ser tu hueso, puede ser tu estómago, tu músculo, puede ser, ya está. Ese es tu tejido. ¿Ya? Todos los tejidos, como ustedes saben, van cambiando, se van regenerando, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá hay una cosa, hay que diferenciar tumor benigno, y hay que diferenciar tumor maligno. Chicos, disculpen, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es para poder responder a su compañero, ¿ya? Tumor maligno. Esto no tiene que ver nada con la clase, pero bueno, en realidad sí, ¿no? Porque, profe, en la médula puede salir tumor también, ¿no es cierto? Sí. Ya, hay dos tipos de tumoración, el tumor benigno y el tumor maligno. El tumor benigno es el tumor que crece, pero crece encima de tu tejido. O sea, son células que crecen por encima de tu tejido. ¿Ya? Crece por encima de tu tejido. O sea, no afectó a tu tejido rojo que tú ves ahí, ¿ya? O sea, ha crecido por encima un tejido verde, ¿ya? Pero sin afectar a tu órgano, sin afectar a tu tejido de base, ¿de acuerdo? Finalmente, como es un tumor benigno, se quita lo verde y ahí no pasó nada, ¿no es cierto? No sé si me entienden la idea de tumor benigno, ¿sí? Sí, profesor. Ya, por el contrario, el tumor maligno es el siguiente. El tumor maligno es cuando no sale encima, sino el que se afecta es tu célula misma. Tu propia célula es la que se afecta, ¿ya? Y tu propia célula es la que empieza a crecer y va afectando a los demás, pero la que se afecta es tu propia célula. Son tus células las que se están afectando. Entonces, tú dime, ¿podrás extirpar un tumor maligno? No, profesor, vuelve a crecer, creo. Ya. ¿Por qué no puedes extirpar un tumor maligno? Porque obviamente es parte de tu órgano, ¿no es cierto? O sea, es parte de tu órgano.
parte de tu órgano sea afectado y encima eso es lo que, de que puedes quitarlo, ¿no? Pero estás rompiendo tu propio órgano. Por eso el cáncer de útero, por ejemplo, el cáncer de útero se quita todo el útero, se extrae todo el útero, o sea, se elimina todo el órgano, ¿ya? En cambio, un tumor benigno, ¿no? Crece por encima y quita solamente pues lo que ha crecido y todo bien, ¿no? En cambio, el tumor maligno afecta a nuestras propias células. Y lo que puede ocurrir en la médula, lo que puede ocurrir también en el hueso, como su compañero comentaba, pueden salir tumores benignos como también tumores malignos. ¿Hay cáncer a la médula? Sí, por supuesto. Hay cáncer a la médula. ¿Hay tumor benigno a la médula? También, ¿no? Pueden haber tumores benignos a la médula. Por eso este cáncer, tumor maligno o cáncer, se le irradia, ¿no? Con radioterapia, ¿no? Con quimioterapia, se hace de que estas células dejen de afectarse, ¿no? Porque dejen de crecer y dejen de afectar a otros, ¿no? Pero en su camino van muriendo células buenas también, por eso la consecuencia de una quimioterapia, de una radioterapia, es la pérdida del cabello, náuseas, vómito, porque en una radioterapia, claro, pones su pare a las células malignas, pero te llevas contigo también células benignas, o sea, matas de ambas, ¿no? Matas células malignas y benignas. Entonces ahí sobrevive el que es fuerte, ¿no? Sobrevive realmente el que es fuerte, ¿ya? Claro, como acá su compañera indica, ¿no, Rocío? En una radioterapia mata buenas y malas, sí, efectivamente, ¿ya? Por eso es que el paciente pues lucha y no siempre gana, ¿no? Hay veces cae, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la verdad del cáncer, ¿ya? Por eso es que el cáncer todavía no tiene una cura, porque lo que se afecta son tus propias células. Entonces, si tienes cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿cómo quitas parte de tu pulmón? ¿No? Y es más, si lo sacas, no aseguras que las otras células sigan, pues, contaminándose, ¿no? ¿Ya? Eso se le llama metástasis. Entonces, el cáncer todavía tiene... Ahora, bueno, han salido, pues, hay un nuevo tratamiento que es bastante caro. La cura está en nuestras propias defensas, les comento, ¿ya? La cura no está en un inyectable, en un esto, no. Actualmente en Estados Unidos hay 4 hospitales que ya están, ya están haciendo pruebas. El tratamiento cura un platal, pero el tratamiento tiene que ver con células, nuestras defensas. Nosotros tenemos glóbulos blancos, linfocitos, que son capaces de reconocer las células cancerígenas y obviamente tus propias células son las que te empiezan a curar. Esa es la cura máxima que hasta ahora se ha encontrado en tema de cáncer. Y en un futuro, obviamente, esto va a estar al alcance ojalá que esté al alcance de todos, en el cual te extraen tu propia sangre, preparan a esos defensas, preparan tus linfocitos, tus natural killers, tus glóbulos blancos, y te inyectan en la célula cancerígena y esos glóbulos son los que finalmente terminan curándote del cáncer. ¿Ya? O sea, por ahí está yendo el futuro. Por ahí está avanzando la ciencia. ¿Ya? Muy bien. Sí, como dice su compañera María Elena, hay otros tratamientos como el tratamiento oriental, el del muérdago, que si bien es cierto tienen resultados formidables, ¿ya? Pero no son todavía 100% concluyentes, ¿no? Por ejemplo, la del muérdago es obviamente el cáncer o el tumor, todo tumor maligno, benigno, se alimenta de glucosa. Entonces, lo primero que le quitas al paciente es la glucosa. Ese paciente tiene que dejar de consumir ciertas cosas y solo consumir algunas que va a estimular su cuerpo. Sí, porque estos cánceres se alimentan pues de lo que comemos, ¿no? Si yo tengo cáncer y sigo consumiendo
toxinas, sigo consumiendo, obviamente el cáncer va a avanzar, ¿no? Por eso es que hay pacientes que se someten a dietas especiales, estrictas, dieta del muérdago, hay otros que se someten a otro tipo de dietas que les va bien porque obviamente le quitan campo al tumor, le quitan campo al cáncer, o sea, no le dan que comer, ¿ya? Pero no le dan que comer, no avanzan, ¿no? Pero también no es que lo estén matando, no solo le están, eh, por así decirlo, solo están manteniéndolo. O sea, todavía es latente, ¿no? Todavía es latente, ¿no? Siempre esa persona vive con con ese temor de que se encienda nuevamente el cáncer y siga, ¿no? Muy bien. Entonces, en la médula también pueden salir tumores benignos y tumores malignos. Ya, vamos a regresar a nuestro tema. Bien, lo que hemos hablado hasta ahora son lo siguiente, ¿ya? Estamos hablando de la médula espinal. Ya sabemos que la médula espinal es parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? Y antes de salir al receso, ¿ya? Señorita Rocío, levantó la manito, disculpe. No, sí, profesor, estaba escuchando atentamente, sí. Entonces, ya para poder sintetizar esa parte que se está explicando, en la médula espinal es, como ya también habían comentado, es la conexión del cerebro que manda señales al cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera, si esta es atropellada, aplastada, interrumpida, permite una inmovilización, ¿no? Y aparte, esta médula espinal, pues digo, ¿no? Es como una membranita, es como un tejido, ¿no? Esponjoso que va entre medio de las vértebras de la columna, ¿no? Y las apófisis, ¿no? En medio de ellas. Entonces está, por decirlo así, protegida. Y usted indicó ahí en cuanto a la hernia leve, moderada y grave. En cuanto a la infiltración, profesor, ahí, la infiltración, claro, es como ¿no? Como que para aliviar el dolor, ¿no? Un analgésico, pero es de corto tiempo. Otros se ponen ozono, pero lo interesante aquí que puedo observar es que esto se hace solamente en cuando es leve o moderada, porque cuando es grave ya, o sea, ¿qué sentido da? Por un lado, y por otro lado, usted indicó también que esta parte se puede, esta hernia leve moderada puede hacerse con tratamiento de terapia. Me imagino que es el método Mackenzie, ¿no? U otro. Y mi pregunta era, ahora, en cuanto a la hernia, usted señaló, porque la médula tiene la cara medial, dorsal, ¿no? Entonces, anterior. La hernia puede salir en la parte, de repente, anterior, que no sea justamente en la parte de la... ¿Y qué tanto eso puede perjudicar? A eso va mi pregunta, ¿no? Ya indicando toda la parte que usted indicó de la médula. Gracias. Muy bien, te agradezco la pregunta. Su compañera tiene razón, ¿no? Porque si nosotros, ya para terminar, para salir un ratito al receso, su compañera tiene razón, ¿no? Miren, si observamos esta imagen, qué tipo de hernia afectaría a esta persona? ¿La hernia que sale hacia adelante o la hernia que sale hacia atrás? ¿Cuál es la que afectaría a este paciente? La de atrás. La que se va hacia Hacia posterior, ¿no es atrás, cierto? profe. Claro que sí, ¿no? La que se va hacia posterior. Pero sin embargo, también hay hernias que pueden salir hacia adelante, no te afectan tanto como las que salen atrás. Por eso cuando tú leas un informe tomográfico, ¿no? Y veces el paciente trae su tomografía, ¿no? ¿Ya? Y tú ves, y tú vas a encontrar en el informe final acá. A ver, leamos lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Protrusión moderada anterior. ¿Qué significa? Una hernia moderada anterior, o sea, Hacia adelante. hacia adelante. Hacia adelante, ¿no es cierto? Hacia adelante. Entonces, cuando tú lees esto, tú puedes decir, el paciente quizás puede tener dolor, ¿sí? Pero
esta hernia no está comprometiendo tanto la médula espinal como sí lo podría ser una posterior, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso es importante cuando tú lees protrusión moderada anterior, protrusión moderada posterior. Un ratito, aló, Milagritos. Fernanda, ¿vas a seguir? No, ¿A dónde? break. Ya, a ver chicos, mil disculpas. Sí, como les comentaba, ¿no? Estas hernias pueden salir adelante, atrás o quizás al costado también, lateral. Entonces, las que van a comprometer más a la médula son las que se van hacia posterior. Las que comprometen más a los nervios raquídeos son las que se van hacia los costados y las que son más amigables son las que se van hacia adelante. Profesor, ¿y de qué depende a dónde se vaya una hernia? Depende, pues, del movimiento o de tu actividad postural. Por ejemplo, si tú te inclinas, si tú te agachas, te doblas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, si tú te agachas, te doblas, te inclinas, obviamente se juntan hacia adelante tus vértebras y la hernia saldría para atrás. Pero si tú más bien te estiras, te encorvas, eres de las personas que te encorvas de repente, ahí más bien la hernia se va hacia adelante. Y si tú eres de los que tiene un defecto postural lateral, ¿ya? Ahí es probable que la hernia se vaya hacia un costado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, las hernias también pueden salir por un accidente, ¿no? De repente saltó el paciente, se cayó un accidente, ¡puf! Y le salió la hernia, ¿no? O sea, hay hernias que, hay pacientes que por una caída le sale una hernia, puede ser también, por una mala fuerza por de repente creerse el increíble Hulk, levantaron 15 kilos cuando su cuerpo no está preparado para ello y ¡plum! En una o sea, las hernias pueden aparecer progresivamente o puede aparecer de un momento a otro inesperadamente por una situación de estrés. Ya, estrés me refiero a un accidente, a una situación, ¿ya? No sé si me dejé entender hasta acá. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, bueno, vamos a... adelante, Yajaira, levantaste la manito. Sí, profesor, buenas noches, disculpe. ¿La protrusión es normal que aparezca en adolescentes o tiene una edad así más común donde pueda aparecer? Mira, es bien raro en adolescentes, ¿ya? Sobre todo porque los adolescentes son flexibles, los adolescentes son, bueno, son elásticos, ¿no? Están en toda la... Es bien raro, ¿ya? Pero sin embargo, por un accidente, una caída, podría ser, ¿no? Es atípico, no es normal,
¿ya? Pero por un accidente podría ser, ¿ya? Por una caída de repente podría ser, pero no es normal, no es típico, no es lo común, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos por acá. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. A ver. Chicos, ¿qué les parece si avanzo directo hasta las 9:30? Evito el receso y salimos temprano. No sé qué dirán ustedes. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Profesor, está Mejor, bien. ¿no? Sí, Mejor, ya. porque ya está Ok, casi todo. ya. Entonces, vamos directo, cosa que terminamos temprano también, ¿ya? Ratito, por favor. Bien, chicos, entonces vamos avanzando. Bien, lo que estamos hablando hasta ahora es que la médula espinal es parte del sistema nervioso central, ya lo saben. Está hecho de células que se regeneran o que no se regeneran. Que no se Que no se regeneran, ¿no? regeneran. Exactamente, como todo el sistema nervioso, ¿no es cierto? Está hecho de células que no se regeneran y que en su maduración, en su crecimiento, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque cuando está en crecimiento, ¿qué era necesario consumir? El ácido fólico, ¿no es cierto? Si no, quizás esa médula podía salir mal elaborada, ¿no es cierto? Y a eso se le llama espina bífida, ¿no es cierto? Espina bífida. Por eso es que desde bebito desde feto, desde bebito, siempre hay que estar pendiente de la médula espinal. ¿De acuerdo? Ok, una vez que... Adelante, Jocelyn, levantaste la manito. Profesor, y por ejemplo, de las células Schwann, ¿de qué es igual que las células madre? ¿A qué célula te refieres? La célula de Schwann. Ah, ya. Sí, en un momento la célula madre, por ejemplo, yo les he comentado que cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, ¿no? Forman el huevo cigoto y ese huevo cigoto está compuesto de células madre, ¿no es cierto? Unas células madre se convierten en tu sistema cardiovascular, el otro en tu sistema óseo y otra célula madre se convierte tanto en tus células nerviosas y también se convierte en tu célula de Schwann y oligodendrocito. O sea, se diferencian. Esa célula madre se convierte en varias células que tiene que ver con tu sistema nervioso. O sea, la célula de Schwann y los oligodendrocitos no son células madre, pero vienen de una célula madre, derivan de una célula madre del sistema nervioso. Ya saben que la célula de Schwann y los oligodendrocitos son células creados por la célula madre nerviosa, sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Para regenerar al nervio? No, sirve sobre todo para crear mielina y esa mielina va a recubrir el nervio, ¿no es cierto? Otra de las cosas que tenemos que aprender una vez que ya crecemos, ya una vez que estamos creciendo, la médula tiene ciertos mecanismos de defensa y uno de ellos lo estamos viendo, es la columna vertebral. La columna vertebral está compuesto por ¿cuántas vértebras? 30. 30 vértebras. Muy bien. Y estas vértebras